Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy meditaremos Apocalipsis capítulo 11, versículo 4 al 12. Vamos a buscarlos en la Biblia y vamos todos a meditar esta lectura. El libro del Apocalipsis nos presenta hoy una realidad que Juan vio, que unos murieron, que otros vivieron, que había uno que se parecía a Sodoma y a Gomorra, pero al final dice, vino el Espíritu y se encargó de darles vida. Se encargó que las personas que habían muerto tuvieran vida. La Iglesia cree en la acción del Espíritu Santo. Los católicos pareciera que no creen ya en la acción del Espíritu Santo. La Iglesia nos presenta como madre y maestra que el Espíritu Santo puede darnos vida, puede impulsarnos, puede animarnos, puede guiarnos. El Espíritu condujo a Felipe al desierto. Allá donde era un camino poco transitado, Felipe se encontró con un eunuco y Felipe habló con el eunuco y el eunuco se convirtió y el Espíritu se lo llevó a otro lado. Jesucristo nuestro Señor fue tentado por el diablo en el desierto. El Espíritu lo impulsó para ser tentado por Satanás. Y el Espíritu le dio la gracia para poder luchar y vencer. Cuando Jesús dice, San Marcos capítulo 4, las tentaciones, San Lucas capítulo 4, cuando fue bautizado San Mateo 4 y San Lucas 4, las tentaciones, San Marcos capítulo 1, versículo 10, cuando Jesús salió del agua, vio que el Espíritu bajaba en forma de paloma. El Hecho del Apóstol capítulo 2, versículo 38 nos muestra que la acción del bautismo nos da el don del Espíritu Santo. Pero hoy la palabra de Dios dice que es el Espíritu el que le dio vida a los muertos. Vamos a leerlo un momentico, venga, por favor. Apocalipsis capítulo 4, vamos a leerlo desde el 10. Apocalipsis 4:10, para que usted vea que es la acción del Espíritu. Y ahorita vamos a leer Ezequiel capítulo 37, la que hace que en la iglesia se renueve, se transforme y la gente cobre vida y cobre ánimo. Apocalipsis 11:10. Los habitantes de la tierra se alegrarán de esto y harán fiesta de tal modo que se intercambiarán regalos, porque estos dos profetas eran su tormento. Pero después de 3 días y medio, un soplo de vida que venía de Dios entró en ellos. Ellos se pusieron de pie y los que estaban mirándolos se quedaron aterrorizados. De nuevo. Pero después de 3 días y medio, un soplo. 3 días y medio. Un soplo de vida. Un soplo de vida, un aliento de vida. El Espíritu de vida que venía de Dios. No es cualquier espíritu
espíritu, no es cualquier soplo, sino el soplo de vida que viene de Dios, entró en ellos. vino sobre ellos los que estaban muertos. Ellos se pusieron de pie, Ellos se colocaron de pie y los que estaban mirándolos se quedaron aterrorizados. y la gente que estaba viendo se aterrorizó porque estaban muertos, remuertos, y con la acción del soplo de vida o del espíritu pudieron recobrar vida, pudieron tener vida nuevamente. Miren ahora cómo lo dice el libro de Ezequiel. Capítulo 37, versículo 1 y siguiente. El Espíritu llevó al profeta donde había un valle de huesos secos, resecos, requete secos. Y le dijo, ¿podrán revivir esos huesos? Yo no sé, tú lo sabes. Vaya y le predica. Vaya, invoca al Espíritu Santo, y los huesos cobraron vida. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo te puede levantar, te puede reconfortar, te puede animar, te puede impulsar. Y a veces creemos que en la iglesia eso de invocar al Espíritu Santo, eso de llamar al Espíritu Santo, hacer oración al Espíritu Santo, solamente es para un grupo pequeño, por ejemplo, de la Renovación. Y es mentira, es para toda la iglesia. Ustedes no ven que cuando vamos a predicar, les digo, digan todo después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabras humanas, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Y decimos todos, amén. ¿No se han dado cuenta que son pocos los sacerdotes que antes de predicar, que son pocos los sacerdotes que invocan al Espíritu Santo, que lo llaman, que piden su asistencia? Pero esos que lo invocan, que lo llaman, tienen efectividad y logran conversiones y logran que la gente se convierta. ¿Por qué será? Sencillo. 2 más 2 son 4. Llama al Espíritu que da vida para que los muertos resuciten, y ese Espíritu hace que la gente cambie, resucite y se transforme. La acción del Espíritu Santo se realiza cuando lo llamamos, cuando lo invocamos, y cuando resucita un muerto, todo se queda. ¿Cuánta gente que estaba con los protestantes, gracias a la enseñanza, no volvieron a la iglesia? ¿Cuánta gente viviendo años en concubinato no se casaron? Me decía una señora, padre, yo no sé qué pasa, yo no entiendo, pero mi esposo es un ateo, mi esposo es un incrédulo, mi esposo ni a misa va. Y un día me escuchó oyendo los videos, las misas esas que usted da, las enseñanzas, y aunque no va a la misa, lo escucha todos los días. Padre, yo no sé qué tienen sus homilías, yo no entiendo qué tienen, pero mi esposo, que es un ateo, lo escucha, lo oye, y yo no entiendo. A mí me emociona que lo oiga, pero no entiendo por qué lo hace, si él no quiere nada con Dios, pero le gusta su manera de hablar. La acción del Espíritu Santo logra esa transformación. Mejor explicado, Ezequiel capítulo 37, versículo 1. El Señor puso su mano sobre mí. El Señor puso la mano sobre mí. Me trasladó por medio de su Espíritu. Por medio del Espíritu, ¿a dónde lo llevó? Y me dejó en medio de un valle. Pensemos en un valle. ¿Qué es un valle? Piensen en las montañas, y lo que está en la parte de abajo es un valle. Me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué tenía el valle? ¿Estaba lleno de qué? Huesos. Huesos. ¿Cómo estaban los huesos? Me hizo pasar por ellos en todas las direcciones,
Era una cantidad inmensa a lo largo del valle y estaban completamente secos. ¿Cómo estaban los huesos? Completamente secos. No estaban secos, estaban requete secos, completamente secos. No tenían carne, ya se había podrido la carne, ya se había vuelto tierra, ya estaban listos, resecos, completamente secos. Pero recuerden, el Espíritu del Señor me llevó al valle. Me puso en ese lugar y me puso en medio de huesos que estaban completamente secos. Y le voy explicando de una vez. Esos huesos secos, esas personas que están completamente, esos huesos secos, resecos, esos que no tienen carnita, que no tienen nada, son los ateos, son los incrédulos, son los protestantes, son los mismos católicos que trabajaban en la iglesia y ya se fueron. Antes yo era catequista, ahora ya no soy. Antes yo era monaguillo, ahora ya no soy. Antes yo era seminarista, ahora ya no soy. Antes yo cantaba en el coro, ahora ya no. ¿Qué les pasó? Está completamente seco. Toda persona que trabajó en la iglesia y ahora se fue y se convirtió en ateo, está seco. Todo aquel flojo que los domingos, la hora de ir a la misa, no va a la iglesia y aunque usted lo invita, le dice que no, está seco. ¿Qué hacer con esas personas que aunque usted le hable de Dios y aunque usted le hable de Cristo y aunque usted le hable de la iglesia y lo lleve a un retiro, un taller, está seco y no quiere nada con Dios? ¿No ha pasado? ¿No conoce a alguno por ahí? ¿No conoce a alguna persona que aunque usted sea muy católico y muy cristiano y quiera por todos los medios llevar a su marido, llevar a su esposa las cosas de Dios, no quiere y no quiso? Padre, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿De qué manera logro que mi mujer vaya a la iglesia si es una atea? Que mi marido vaya a la iglesia si es un ateo, que mis hijos participen. Dígame, Padre, ¿cuál es la clave? ¿Qué debo hacer si en mi familia están totalmente secos? Ahí les va, agárrenla, anótenla, escríbanla, guárdenla, no se lo olvide. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Acaso mi marido va a ir a la iglesia? ¿Podrá revivir? ¿Podrá ir de nuevo a las cosas de Dios si es un ateo? ¿Acaso mis hijos podrán? ¿Acaso mi esposa podrá? ¿Acaso los ateos de mi familia podrán? ¿Acaso el mundo entero podrá volver los ojos a Dios si están secos? ¿Podrán revivir estos huesos? Yo le respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Y me dijo, Señor Dios, tú lo sabes. Ahí no me meto yo. El problema de nosotros los que estamos en la iglesia es que tenemos en la mente prejuicios. ¿Y qué son prejuicios? Que usted va a predicarle a su esposo y lleva en la mente, mi esposo es un ateo, mi esposo es un ateo, mi esposo no se va a convertir. Pues mire, ya ni vaya porque perdió. Si usted va de misiones, si usted va a predicar, si usted va a llevar la palabra y se encuentra con que en su mente hay un obstáculo que te dice, nadie me va a escuchar, nadie me va a oír, nadie va a participar, me voy a quedar solo, yo no puedo, mi marido no me va a oír, mi esposa tampoco, mis hijos tampoco, mi familia tampoco porque son ateos. Pues mire, apague y vámonos, acuéstese a dormir y no haga nada. Miren la mentalidad del profeta. ¿Podrán revivir los huesos? Pues claro que no podrán revivir. Claro que esos huesos están secos y resecos y están muertecitos. Pero el profeta dijo, yo no sabo. Tú sí sabes, Señor. La última palabra la tienes tú. Y aunque parezca imposible, para que los huesos secos revivan, yo creo en ti. De mi mano, de mi boca no reviven. Pero tú lo sabes, Señor. El que predica, el que evangeliza y lleva la palabra, no debe tener una mente que le obstaculice, no debe tener pensamientos del enemigo que no le permitan llevar la palabra de Dios. Miren, cada vez que me mandan, ahorita me van a mandar a otra parroquia, por ahí los invito a trabajar.
Yo voy con mucho entusiasmo y voy con mucha alegría. Y cuando me pongo a oír a la gente, y cuando me pongo a oír a las personas y me dicen, no, padre, aquí todo está pagado. No, padre, aquí nadie quiere participar. No, padre, esto se lo llevó quien lo trajo. Aquí en esta iglesia, mire, nadie, la gente es más apática. Nadie quiere ir a misa. Aquí llegaron los protestantes, hicieron fiesta. Caída y mesa libre, padre, se fueron. Ya son 3 personas que vienen a la misa, 4 personas. ¿Para qué se va? No, mire, esto está destruido. Va a ver qué hace. Y le digo, esa es la parroquia, esa es la comunidad que a mí me gusta. Donde los huesos estén secos. Donde hayan perdido carne, donde hayan perdido nervios. ¿Saben por qué? Porque no es el Padre, es la acción del Espíritu la que transforma una parroquia, una comunidad, un grupo, una comunidad entera eclesial, es el Espíritu Santo. Y si usted hace como el profeta, he escuchado que están secos, resecos, totalmente secos, humanamente imposible. ¿Podrán revivir los huesos secos? Yo no sabo, Señor, yo no sé, pero tú sí lo sabes. ¿Qué hay que hacer para que los huesos cobren vida? ¿Qué hay que hacer para que una persona pueda volver a encontrarse con Dios y pueda volver a despertar la fe? ¿Se acuerdan de los apóstoles? Señor, aumentanos la fe. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían al cerro, la palabra es la semilla. Si usted quiere aumentar su fe, ¿sabe cómo lo logra? Con la palabra de Dios. Oiga, escúchelo. ¿Cómo despertar la fe en un hueso que está seco? ¿Cómo darle carne? ¿Cómo darle vida? ¿Cómo despertar una parroquia, una comunidad que todos debemos aprender de la Biblia? Profetiza sobre estos huesos. ¿Qué es lo que hay que hacer de nuevo? Profetiza sobre estos huesos. ¿Cómo los huesos secos cobran carne? ¿De qué manera? ¿Cómo su familia se levanta? ¿Cómo su parroquia se levanta? ¿Cómo sus hijos se levantan? ¿Cómo su esposo se levanta? ¿Cómo la iglesia se transforma? ¿Qué es lo que hay que hacer de nuevo? Profetiza sobre estos huesos. Profetizar, hablarle a los huesos. Pongas a hablar con un hueso a ver. ¿Qué le van a decir? ¿Usted está loco? ¿Qué le van a decir? No pierda el tiempo. ¿Qué le van a decir? Eso no sirve. ¿Qué le van a decir? Eso pasó de moda. ¿Qué van a decir? Se van a reír de usted, se van a burlar de usted. ¿Y qué le pasará a este que le anda hablando a los huesos? Que le anda profetizando. Ahí está la clave, que no hemos descubierto todavía y debemos descubrir. La predicación, la profetización, la palabra de Dios es la que transforma los huesos, es la que transforma los corazones. Y abro un paréntesis aquí, sin afán de ofender a ninguno. Algunos sacerdotes, no todos, algunos, no lo han entendido. Y por eso cuando van a predicar, se ponen a hablar pistoladas, y se ponen a hablar tonterías, y se ponen a echar cuentos, y se ponen a echar anécdotas, y agarran libros y dan noticias, pero no le profetizan al pueblo. Es más, algunos agarran la homilía de 5 minutos y ya no saben qué decir, ya no saben qué profetizar. Y otros, peor todavía, dicen, hoy no hay homilía porque no sé qué decir. Y hacen la misa sin homilía. Cómo la parroquia se renueva, cómo los huesos secos cobran vida, cómo los huesos restauran su vida, su existencia y agarran carne. 2 cosas, la profetización, y ahorita lo vamos a leer, la invocación del Espíritu Santo. Cómo su marido, cómo su hogar, cómo su familia cobra vida, con la predicación de la palabra de Dios. Y usted es el encargado de predicar a sus amigos, y usted es el encargado de predicar en el grupo de apostolado, y usted es el encargado de predicar a los niños de catequesis, y usted es el encargado de predicar en su casa, en su familia. El cura lo hace de lambón,
pero usted lo hace en el carro, en la casa, en la cocina, en su hogar, en su familia. ¿Quiere ver los huesos revivir? Profetiza, predica, invoca la palabra de Dios. Primero, oigan. Y diles, huesos resecos, escuchen la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hay que predicar? ¿Qué es lo que hay que hablar? Escuchen la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hay que decirle a los huesos secos? Que aunque se rían de usted y se burlen de usted, ¿qué hay que hacer? Escuchen la palabra del Señor. Hacer que escuchen la palabra del Señor. Hacer que sea Dios el que hable, no nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. El día que usted lo comprenda, el día que usted lo entienda y el día en que usted predique la palabra de Dios y enseñe la palabra de Dios, verán, señores, al diablo pasar trabajo. Ustedes no ven, por ejemplo, los evangélicos, los protestantes, cuando se acercan a usted y usted no sabe nada de Biblia. Tráigame el agua aquí, la mujer, por favor. No sabe nada de Biblia, no sabe nada de nada. Cuando usted está hablando, el agua está aquí. Cuando usted está enseñando, cuando usted está predicando, cuando habla con un protestante y usted no le habla de Biblia, el protestante tranquilo. Habla con usted, le mete mentira, le mete engaño, le dice mil cosas y usted tranquilo. Si usted habla con un protestante y usted no habla de Biblia, dice el protestante, pecado, mire, este no sabe nada, y se pone a hablarle y se pone a enseñarle. Pero que usted le hable de Biblia. Que le llegue un protestante a usted y usted le hable de la palabra de Dios. Que le llegue un protestante a usted y usted le enseñe las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice el protestante? No, la Biblia no es para rebatir, la Biblia no es para pelear. Patica, ¿para qué te tengo? Por aquí quema derecho. Y se va, se aparta, se aleja. Si usted le habla sin Biblia, ahí se queda y lo escucha. Pero si usted le habla con Biblia, mi amigo, ese hermano se va. La acción de la palabra de Dios, la acción de las Sagradas Escrituras es hacer que los huesos tengan y cobren vida, agarren carne, se llenen de nervios. El problema es que debemos creer que a los huesos hay que predicarles. El problema es que hay que hablar con los huesos. El problema es que hay que enseñarles la Biblia. ¿Y quiénes son los huesos? Pues los ateos, nuestros familiares, a los que ya ni siquiera le hablamos porque ni coquito les hace la palabra de Dios. Porque no creemos todavía en la acción de la palabra. Oigan, y diles, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Yo haré que entre de nuevo el Espíritu en ustedes y revivirán. Los cubriré de nervios, haré crecer sobre ustedes la carne, les echaré encima la piel y les infundiré el espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Siga. Yo profeticé como me había ordenado. Vaya, profetiza, vaya y predique. ¿Qué hizo el profeta? Profeticé. Hizo caso. Obedeció. ¿Cómo los huesos secos escuchan? ¿Cómo los huesos secos cobran vida? Cuando ustedes y yo somos obedientes. Mientras tanto, no. Cuando ustedes y yo nos esmeramos, nos preocupamos. Y mire, ya abro un paréntesis chiquitico, pero lo coloco para que usted lo sepa y para que usted lo comprenda. Miren, escuchen. Cuando yo era niño, ¿saben quién profetizaba sobre mí? Mi mamá, mi papá, mis abuelos. Decía mi mamá, hijos, vengan. Les voy a contar una historia de la Biblia. Iba y se la leía. Se la aprendía de memoria. Hijos, vengan. Y nosotros, ¿cuál? A ver, ¿cuál quieren? Jonás en la ballena, Sansón y Dalila. A ver, ¿cuál quieren? La del rey Salomón. A ver, ¿cuál historia quieren oír? La creación del mundo. Y nosotros emocionados. Allá Daniel en el foso de los leones. Esa, mami, esa.
Un hombre llamado Daniel estaba orando al Dios del cielo y los enemigos lo vieron orando y lo denunciaron con el rey. Daniel está rezándole al Dios del cielo y usted tiene una estatua a quien deben adorar. Y usted dijo que aquel que adore otro Dios, que no sea la estatua que usted hizo, lo lancen al foso de los leones. Ahí está, échelo. El rey quería a Daniel, pero tenía palabra. Traigan a Daniel. Dejen los leones que aguanten hambre. Y agarraron a Daniel, lo lanzaron en el foso de los leones, cerraron la puerta, pusieron el anillo del rey y chao, cheo. Y al otro día el rey se levantó desesperado y le decía: Daniel, 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 el Dios tuyo te ha liberado de los leones. Y decía Daniel: que viva Dios, que viva el rey. Mi Dios me ha liberado. Saquen a Daniel. Abrieron el foso, sacaron a Daniel y no tenía ningún rasguño. Vino un ángel del cielo, le cerró la boca a los leones para que no se lo comiera. Y dijo el rey: a todos esos que estaban en contra de Daniel, me lo tiran al foso. Y no habían caído al foso y ya los leones se lo habían tragado vivo. Esa era la historia de mi mamá. Esa era la historia que nos contaban a nosotros cuando no teníamos ni carne ni fe y estábamos chiquiticos. Y usted que le da un pedazo de teléfono a su hijo, y usted que le da un pedazo de videojuego a su hijo, ¿qué va a aprender? Ahí embobado todo el día moviendo ese dedo, ya los dedos hasta le duelen. Ahí con una joroba aquí de tanto ver el teléfono. Ahí con una pereza, ahí con una flojera. Los hijos suyos no, los de la otra, los de la vecina. Profetiza, háblale de la palabra de Dios. Me fui y les profeticé. Falta profecía, falta predicación de palabra y eso lo hace usted, no solamente los curas, ustedes también, padre. Y mientras profetizaba se sintió un ruido, hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos a otros. No crea que va a ser fácil, cuando usted profetiza va a haber un estruendo, va a haber un terremoto. Van a decirle: ay mamá, usted otra vez, ay mamá, usted se cansó, ay papá, usted. Ese terremoto debe suceder. Miré y vi aparecer sobre ellos los nervios, crecer la carne y recubrirse toda de piel. Pero no tenían el espíritu de vida. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios, ven, espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que revivan. Profeticé como el Señor me había ordenado, y el Espíritu entró en aquellos huesos que se reanimaron y se pusieron en pie. Era una cantidad inmensa. Los huesos secos se convirtieron en gente, se convirtieron en personas, por dos cosas. Primero, por la palabra y segundo, por la acción del Espíritu Santo. Cuando usted le predique a alguien, cuando usted le hable a alguien de Dios, cuando usted le enseñe a alguien de Dios, no se le olvide, la acción del Espíritu Santo va a hacer que los huesos cobren vida. La palabra da carne, la palabra da fuerza, la palabra da nervio, la palabra da aliento, la palabra da esperanza, la palabra hace que uno crezca, pero el Espíritu Santo es el que da la vida. Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis hoy. Llamé al Espíritu sobre los muertos, sobre los huesos, estuvieron vivas y todos quedaron espantados y todos quedaron sorprendidos. La acción del Espíritu Santo debemos tenerla presente. Cada vez que usted predique, si usted no invoca al Espíritu Santo, si usted no va y le dice a Dios, le dice: Señor, voy a hablar con mi esposo, pero dame sabiduría y dame palabra para predicarle. Envía tu Espíritu Santo delante de mí para que vaya y mi esposo me diga que sí. Y usted se va invocando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, pon en mis labios las palabras. Y usted va haciendo la ejaculatoria, la oración.
y predica y evangeliza e invoca al Espíritu Santo, esa predicación tiene efecto, esa palabra tiene efecto, hace que los muertos resuciten. Pero si usted lo hace por su fuerza, pero si usted lo hace por sus ganas, pero si usted lo hace porque quiere, no va a tener vida. Ahí la diferencia entre un predicador que invoca al Espíritu Santo predicando la palabra de Dios y un predicador que no invoca al Espíritu Santo y mucho menos habla de la palabra de Dios. Ahí la diferencia entre una persona que sí cree en lo que dice la Biblia, que es predicar invocando la presencia del Espíritu Santo, y uno que no cree en predicar invocando la presencia del Espíritu Santo. Y en la viña del Señor hay de todos, sacerdotes que sí invocan al Espíritu Santo y predican la palabra de Dios, y sacerdotes que no invocan al Espíritu Santo y no predican la palabra de Dios. Nosotros debemos aprender de los sacerdotes, de aquellos que predican invocando la presencia del Espíritu Santo y de esa manera llevar la palabra de Dios. Usted no se vaya, lo que dice Ezequiel 3, no se vaya a predicar sin comerse el rollo. No se vaya a hablar sin haber leído la palabra. Pero tampoco se vaya a predicar y a enseñar si no lo hace pidiéndole al Espíritu Santo que los ilumine, que los acompañe. Es sencillo. Invoca al Espíritu Santo y habla de Dios y los huesos tendrán vida. Esos hijos suyos que son bien ateos, ese esposo suyo que es bien incrédulo, esa vecina suya, esa familia suya que no cree en Dios, creerá en Dios cuando usted invoque al Espíritu Santo. De resto, no va a creer en Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.